Luz Pacheco ya se encuentra con nosotros en Al Final del Día. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Doctora Pacheco, usted asume hoy formalmente la función de presidente del Tribunal Constitucional y hay una agenda bastante cargada. ¿Cuáles serán sus prioridades en esta agenda? En esa agenda, en la jurisdiccional, lograr una mayor celeridad en estos conflictos que son de competencia o cuando son también acciones de... Bueno, no tenemos de inconstitucionalidad, sobre todo tenemos varios conflictos de competencia, no solo a nivel del gobierno central, sino también de gobiernos regionales, de municipalidades, de diferentes instituciones. Hay un tema que el día 10 de julio se trató en Arequipa, ya estamos hablando de casi 2 meses, el tema competencial de la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, estas idas y venidas de los magistrados Aldo Vázquez y la señora, la otra magistrada. ¿Qué va a pasar? Porque parece que ya votaron. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué hay tanta demora? Bueno, no podría dar las razones de la demora, pero lo que sí todos estamos dispuestos es a cuanto antes resolver ese tema, que es uno de los que tenemos, como bien has dicho, muy atrasados en la agenda. O sea, yo confío en que en este mes se conozca ya alguna decisión del tribunal en ese sentido. Claro, porque Inés Tello y Aldo Vázquez siguen, digamos, pareciera en una situación todavía inestable en la JNJ, porque dependerá de lo que resuelva finalmente el tribunal, ¿no? Sí, en parte sí. Ahora, hay otros temas que son ya bastante políticos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo ahora dice, acudamos al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, está el recurso que ha presentado la presidenta Boluarte para no ser procesada y la defienden además 2 distinguidos abogados como son el doctor Blum y el doctor García de Belaunde. ¿Cómo mantener distancia desde el tribunal con estos temas que finalmente tienen un impacto en la opinión pública, ya sea positivo o negativo, ¿no? Yo creo que lo fundamental es centrarnos en lo jurídico, ¿no? Aunque somos conscientes que va a haber implicancias políticas, pero no podemos decidir por razones políticas. Podrá caer bien o caer mal, pero lo importante es delimitar quién tiene derecho y quién no, porque tenemos que realmente custodiar lo que dice la Constitución. Efectivamente hay razones, hay tendencias políticas cuando se decide sobre un fallo, es decir, cómo lo recibe la opinión pública. Han habido fallos bastante importantes, por ejemplo, uno de ellos, y quisiera su comentario porque ha marcado en los últimos años la agenda, que ha sido que el Tribunal Constitucional señaló que ya no hay interpretaciones fácticas, digamos, de los temas de la confianza, exactamente. Y eso quiere decir que se le pone un candado a los golpes de Estado, porque eso tiene nombre y apellido, Martín Vizcarra. ¿Eso es así? Efectivamente. O sea, lo que hemos dicho claramente es que no existe en la Constitución. Eso ha sido, como bien lo has comentado, un golpe de Estado. Lo de Martín Vizcarra el 30 de septiembre fue un golpe de Estado, entonces. Sí, porque fue un quiebre de orden constitucional, o sea, no existe la denegación fáctica de la confianza, tiene que ser expresa, ¿no? Y eso creo que ya ha quedado absolutamente delimitado con ese fallo nuestro. Sin embargo, los anteriores miembros del TC prefirieron no pronunciarse sobre el tema de fondo, que quizás la historia hubiera sido distinta, ¿o no? No sé cómo se pronunciarían, pero efectivamente... No fueron al tema de fondo. Sí, sí. Yo considero que fue lamentable para el país, pero a Dios gracias que ya se ha podido corregir esa situación. Otro tema controversial que ha tenido el Tribunal Constitucional y usted, tanto usted como su predecesor, el doctor Francisco Morales, han dicho que ejecutaron una sentencia del tribunal, que es el indulto a Alberto Fujimori. También ha sido muy controvertida la decisión por los a favor y en contra que trajo consigo, ¿no? Efectivamente. Comentaba esa mañana que para mí 2 de las sentencias que me resultaron más difíciles de tomar una decisión ha sido la del señor Fujimori y la de la rehabilitación de los terroristas. Porque en el caso del señor Fujimori no tenía ninguna duda jurídica, porque para mí era claro que si hay una cosa juzgada se tiene que ejecutar. Y porque ya también las razones que consideraba que lo que ha dicho la Corte Interamericana en ese caso no era vinculante porque era una resolución, la Convención además establece que los jueces no pueden interpretar los derechos que están en la Convención de manera restrictiva, se trataba de un indulto que había sido concedido, en fin. En cambio, en el caso de los terroristas rehabilitados, la duda realmente es un derecho de ellos poderse
insertar en la sociedad y darles derecho también a intervenir en una universidad pública, acceder a esos estudios. Y sea, ¿será justo o no será justo? Pero al final me di cuenta que eso era lo que les correspondía, aunque yo no simpatice con ningún terrorista, por decir así. Entonces yo no soy ni pro terrorista ni pro Fujimori, yo soy pro derecho. No me importa quién esté ahí, el sujeto quien sea, ¿no? Pero si le corresponde, le corresponde. Entonces entiendo que habrá gente que lo malinterprete de una manera o de otra, pero uno no puede estar a lo que te diga la opinión pública en ese sentido, sino lo que a uno actúa conforme a su conciencia. Ya que usted toca el tema de la opinión pública y de ser pro derecho, más que quien sea el que esté detrás del recurso presentado, hay algunos críticos del Tribunal Constitucional en el sentido que dicen que están jugando en pared con el Congreso porque hay muchas, digamos, el tema de la competencial de la JNJ, por ejemplo, que fallaron sobre el recurso de amparo, pero hay muchas normas que van a terminar en el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cómo decirle a sus críticos cuando les dicen juegan en pared, son un apéndice del Congreso, les han dicho otros por ahí? ¿Ustedes cómo responderían? A ver, también me parece importante que tengan en cuenta que cuando se quiso dar el golpe de, promover la vacancia del señor Castillo, porque había cometido el delito de traición a la patria, nosotros detuvimos ese proceso al decirle, señores, no, o sea, no ha cometido un delito. O sea, habrá sido un comentario poco afortunado, pero de ahí a delito eso tiene unas características muy específicas. Entonces le dijimos que no al Congreso. En el caso del competencial, nosotros no nos hemos pronunciado sobre el amparo en sí, sino sobre la medida cautelar. La medida cautelar, efectivamente. Solamente. Entonces, ahorita está pendiente, es uno de los temas que nos parece a todos urgente sacar ya este mes, porque ya lleva demasiado tiempo, y confío que se irá viendo, ¿no? Que si tiene razón el Congreso se la daremos, y si no, no se la daremos, porque no podemos apoyar a un Congreso que viole derechos fundamentales. Si no, estaríamos a nivel del Parlamento nazi, ¿no? Porque Hitler hizo lo que hizo porque el Parlamento le dio las leyes y los jueces juzgaban según esas leyes, que eran absolutamente discriminatorias. Entonces nosotros no vamos a permitir una situación similar. Quienes defienden a los magistrados de la JNJ dicen precisamente que se han violado derechos fundamentales. Por eso habrá que ver, ¿no? O sea, eso es una cosa. Cuando nosotros nos pronunciamos el año pasado sobre esta cuestión de la competencia del Congreso frente al Poder Judicial, fuimos clarísimos de decir que, ok, eso era su competencia, hacer ese tipo de inhabilitaciones, pero que tenía que respetar los derechos fundamentales. Y si no, pues ahí tienen el amparo, ¿no? Para poder proceder, entonces habrá que ver. Habrá que ver qué pasa, porque esta decisión, como decíamos al principio, está pendiente, la audiencia fue el día 10 de julio, es decir, casi 2 meses, ¿no? Entonces ahí estamos en falta. Están en falta. ¿Usted le va a imponer celeridad al...? Yo pienso que también el presidente anterior ha querido poner celeridad en los temas, lo que pasa es que la agenda ha sido complicada, pero pretendemos lograr un impulso en todas estas cuestiones. Los críticos de las normas aprobadas por el Congreso, llámese la norma que restringe o que se aplica el tema de la lesa humanidad, y otros casos dicen, si no les gusta la norma, vayan al Tribunal Constitucional. Y quiero ver con usted, doctora, porque hoy día, precisamente hoy, luego de que se ha aprobado en el Parlamento en segunda votación que la Policía Nacional ahora va a estar a cargo de la investigación preliminar, ya están hablando de la inconstitucionalidad de la norma. Tenemos una nota que le invito a verla, por favor. Gracias. Veamos. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¿Está preparada la policía para dirigir y establecer estrategias de investigación? ¿Están capacitados para tipificar delitos? Son solo algunas preguntas que surgen con la aprobación de la ley que otorga a la policía esta facultad de investigar preliminarmente una atribución que, según la Constitución, es de la Fiscalía. El titular del Legislativo expresó su posición respecto al dictamen aprobado en segunda votación. Por ejemplo, yo tengo algunos reparos en torno a la constitucionalidad o no de la misma. Quien conduce la investigación es el Ministerio Público. Entonces, por ahí habría una probable inconstitucionalidad. En todo caso, quienes no estén de acuerdo podrán plantear la misma ante el TC o la propia presidenta la podrá observar. Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso y legisladora por Fuerza Popular, Patricia Juárez, impulsora de la ley, aseguró que la medida busca que las investigaciones de la policía tengan carácter vinculante frente a los problemas que ya tiene el Ministerio Público.
Lo que se propone en esta norma es que ambos trabajen de manera conjunta. Lo que se quiere es que la investigación que realice la policía tenga el carácter de vinculante y no como ahora que simplemente es tomado no por el Ministerio Público. El Ministerio Público desde hace mucho tiempo atrás debió haberse reorganizado y debió haber mejorado sus procesos. El presidente del Congreso, como la vicepresidenta, sin embargo, tienen una lectura diferente sobre si la policía está debidamente capacitada para llevar a cabo las investigaciones. Habría que dotar a la Policía Nacional del Perú de la logística, el personal, y todos sabemos que la Policía Nacional en este momento, digamos, no está en sus mejores momentos. Que el Ministerio Público también conduzca la investigación como lo dice la Constitución, pero a su vez también trabaje de manera conjunta con la Policía Nacional que tiene la experiencia. El exfiscal supremo, Víctor Cubas, advirtió que el proyecto aprobado por el Congreso generará confusión y caos. Es una norma inconstitucional cuyos objetivos no son precisamente institucionales, sino son objetivos de encubrir a funcionarios del Estado y a sus parientes que están involucrados en serios actos de corrupción. Crea una confusión y un caos en el ámbito de las investigaciones. Otra pregunta que muchos se hacen es si esta decisión incrementará el problema de corrupción en el país. El tema sigue generando polémica, mientras ahora el Ejecutivo, que podría observarlo o aprobarlo, o en su defecto, como en otros casos, dejar que sea el Congreso el que finalmente promulgue la ley. Doctor, ahora presidente del Congreso, fiscales, todos parecieran magistrados del TC porque dicen es inconstitucional, no es... ¿Cómo quedamos? ¿Cómo lee usted esto? ¿Va a terminar aparentemente esto en una demanda probablemente de inconstitucionalidad? Lo que sí hay que tener claro es que mientras que no se declare la inconstitucionalidad, se presume que es constitucional. Entonces, eso hay que, pues no sería el caos, ¿no? Si está la ley y nadie le hace caso, lo que fue una ley absolutamente, no sé, claramente violatoria de derechos fundamentales, pero si no lo es, son cuestiones de interpretación, en principio se presume que es constitucional. Y se tiene que aplicar y cumplir. En principio, claro. Lo mismo ocurre con la ley de la aplicación de los delitos de lesa humanidad, que no ha sido observada, ha sido promulgada, pero los jueces dicen que hay que aplicar el control difuso, es decir, que yo veo si le aplico o no, y los fiscales se pronuncian y todo el mundo se pronuncia y entonces no se está afectando de alguna manera la institucionalidad porque al parecer el Congreso puede decidir una cosa y salen varios a decir no me gusta, así que no la cumplo. ¿Cómo observan ustedes eso? Lo que ocurre es que los jueces sí tienen un margen de apreciación y sí pueden también ellos declarar no aplicable una norma por verla contraria a la Constitución. Pero indudablemente se requiere en un momento que el tribunal se pronuncie en base a algún caso que le llegue para que quede claro el camino y no haya contradicciones, porque si no, no hay seguridad jurídica. Doctora, ayer hablemos de su elección. Ayer estuvo con nosotros aquí sentado donde está usted ahora el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, que es también miembro del Tribunal Constitucional, y él dijo que votó en blanco, porque dijo que él no se iba a prestar a unos acuerdos y al parecer todo apuntaría, y él lo dijo o lo dejó entrever, que el tema Monteagudo, ¿no? Escuchémoslo para recordar lo que dijo anoche el doctor Gutiérrez Tixe. Que respaldamos la institución, la defensa de la democracia, y bueno, eso ha hecho que finalmente nos mantengamos al margen de la votación del día de hoy. ¿Usted no ha votado hoy? Votamos en blanco. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido una rebelión? ¿Qué pasó? No. Por ejemplo, en la anterior elección, en la primera, la del magistrado Morales, el magistrado Monteagudo votó en contra. Votó en contra, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros llegamos a una suerte de disidencia o falta de un voto y bueno, no podíamos nosotros en todo caso, en mi caso, yo hablo por mí, en todo caso pues votar por una lista donde, por ejemplo, tengamos que decidir con un voto disidente como el del magistrado Monteagudo, ¿no? Entonces, preferimos que tengan ellos la decisión
y puedan ellos formar el gobierno del Tribunal Constitucional, como de hecho lo han hecho. O sea, es una... Pero el magistrado Monteagudo esta vez ha votado a favor de la doctora Pacheco. Sí, claro, por eso, precisamente. Ajá. O sea, en mi caso no podría votar por un grupo que finalmente tenga que sumar este voto, ¿no? O sea, creo que hay algunos límites de mi parte, ¿no? Entonces, usted le voy a hacer la pregunta porque usted lo dice entre líneas, pero yo le voy a preguntar para que quede claro. ¿Usted no quiere hacer equipo, por decirlo de algún modo, con el magistrado Monteagudo? No, yo creo que finalmente el Pleno decide y lo que el Pleno decide es lo que se tiene que respetar. Lo que creo que yo, de una cuestión de principio, es... Bueno, doctora, ¿qué tiene que decir? Ahí el doctor Gutiérrez dice que él prácticamente, como Monteagudo votaba por usted, él no podía sumarse. ¿Qué pasó realmente? A ver, yo creo que, no, de hecho, el doctor Gutiérrez no recuerda con claridad lo que pasó cuando nos eligieron el año pasado como al doctor Morales y a mí. El doctor Monteagudo en esa oportunidad tuvo la caballerosidad, la hidalguía, de decirnos a ambos, al doctor Morales y a mí, que él no iba a votar por nosotros, que iba a votar en blanco, ¿no? Que no había nada personal, pero bueno, para Entonces, él... no es cierto que Monteagudo votó en contra de Morales Arabia, votó en blanco entonces. Y por mí también, no votó a favor mío, pero tampoco en contra. O sea, ¿ayer Monteagudo no ha votado a favor suyo? No, cuando nos eligieron... Presidente y vicepresidente. Exactamente. Okay. En esa elección él votó en blanco, tanto para el doctor Morales como para mí. ¿Por qué? Porque en ese momento no le daríamos la confianza como para dar su voto. El doctor Monteagudo es una persona muy coherente con sus principios. Yo a veces no estoy de acuerdo con lo que él piensa, pero al menos tengo que reconocer que yo he aprendido en el Opus Dei una cosa que decía su fundador, San José María, que hay que aprender a ir del brazo con personas que no piensan como nosotros. Y quien me animó a asumir la presidencia fue el doctor Monteagudo. Él la propone, el doctor Monteagudo. Él me propone a mí que lo asuma. Y quien propuso ya en el momento de la votación fue el doctor Ochoa, porque también él había hablado conmigo. Y entonces, ¿qué es para mí el mensaje que tenemos que dar? Que no siempre estamos de acuerdo en lo que pensamos, que seguiremos, como comentamos, seguiremos discrepando en muchos temas jurisdiccionales, pero eso no impide que nos tengamos respeto, aprecio. Y en esa oportunidad, él, como trabajó conmigo 2 años en la sala, el doctor Ochoa también más de 1 año en la sala, ellos han considerado que reúnen las condiciones para asumir la presidencia. Pero no hay detrás ningún pacto, ninguna negociación, ni nada a cambio. ¿El doctor Gutiérrez estaba también en el bolo para ser presidente? Sí, él en algún momento manifestó su deseo de ser presidente. Pero no tenía los votos. Efectivamente. Entonces dijo que se abstenía y que votaba en blanco, ¿no? Eso. Bueno, él no dijo nada, o sea, quiero decir, no manifestó que iba a votar en blanco, pero fue lo que hizo. Lo que se ha intentado decir algunos observadores es que ahora van a impregnar un nuevo estilo, ¿no? En el tribunal y que, bueno, pero al final los votos son individuales, no es que usted diga ahora se vota así y ahora se vota así. O sea, es primos inter pares además, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Cómo es? No, y además una cosa es que uno pueda confiar en el trabajo de una persona y otra es que uno va a compartir sus opiniones en todas las decisiones. Son 2 cosas totalmente distintas. Como digo, yo veo el trabajo del doctor Monteagudo, es una persona sumamente responsable, trabajadora. No estoy de acuerdo con algunos de sus planteamientos, como él no está de acuerdo con los míos, pero eso no nos impide trabajar con cordialidad y con esfuerzo y buscando el fin de la institución. Además, es que ha llamado la atención porque además el doctor Monteagudo en muchos fallos siempre ha tenido un voto singular. Efectivamente. Siempre. Entonces, todos votan en un sentido y el doctor Monteagudo en otro. Sí. Entonces, ayer, debo confesarle, doctora, que cuando yo vi que el doctor Monteagudo votaba por usted, fue una sorpresa, ¿no? Y creo que muchos analistas lo tomaron así, ¿no? Pero creo que más bien es la manifestación de la verdadera democracia, que es posible trabajar con personas que no piensan como nosotros en un ambiente, como digo, de respeto, de verdadera tolerancia y de buscando el bien común. Entonces sí hay, o sea, pero también en el tribunal dentro hay tendencias también, Claro, ¿no? lógico, De pensamiento, hay de posiciones, ¿no? Y se ven las sentencias, claramente, tú lo acabas de decir, ¿no? Entonces, eso seguirá existiendo. Los magistrados hablan por su voto. Claro, efectivamente, efectivamente. Ahí está lo que cada uno piensa sobre el derecho
y sobre las libertades que están en la Constitución. Entonces, no ha cambiado ni mi modo de pensar, ni el doctor Monteagudo, ni el doctor Ochoa, ni el doctor Domínguez. ¿Y el doctor Gutiérrez cómo queda? El doctor Gutiérrez, el doctor Morales, el doctor Hernández, bueno, yo creo que todos quedamos en el tribunal y confío en que este malentendido inicial o esa desconfianza, diría yo, inicial se supere, ¿no? Ayer también hay que decir que así como hemos visto lo que dijo anoche respecto a su voto en blanco, el doctor Gutiérrez también dijo, y hay que ser justos con el doctor Gutiérrez, también dijo que ya capítulo cerrado y que seguían adelante, ¿no? Hoy día me imagino que todos habrán limado asperezas. ¿Cómo ha sido esa ceremonia? Sí, fue muy rápida, fue una ceremonia interna y sí, todos hemos asistido. Yo dirigí unas cuantas palabras comentando las metas que tengo para ese periodo. Y no ha habido oportunidad de conversar. Ahí está en pantalla, está el doctor Gutiérrez, está usted. Sí. Y hoy día el doctor Blume, bueno, el doctor Monteagudo no aplaude, o sea aplaude, no aplaude, ya no se ve bien, pero lo que hay que decir aquí es que el doctor Blume estuve temprano hoy día en Canal E, usted no sé si lo habrá tenido la oportunidad de ver, tuvo palabras elocuentes hacia usted. Pero sí, no aplaude el doctor Gutiérrez, pero tampoco aplaude el doctor Monteagudo. O sea que, bueno, pero para cerrar dijo que él había encontrado un ambiente de cordialidad entre los magistrados, ¿no? Eso lo dijo el doctor Blume. Efectivamente. O sea, no, yo no puedo decir lo mismo porque yo no he estado ahí, o sea que... Pero efectivamente ha sido así, siempre ha sido así, ¿no? Con esas diferencias, en un momento una cosa un poco más tirante, pero después almorzar juntos, estar juntos, o sea, normal, ¿no? Y yo confío en que ese ambiente de equipo se conserve a pesar de las diferencias. Gracias, doctora Pacheco, y les deseamos éxito en su gestión. Muchas gracias, Diana. Y nosotros cambiamos de tema porque, como dijimos al principio, sigue el tema de la